La importancia de la norma oficial 035 está en poder prever y saber gestionar los accidentes o enfermedades causados dentro del área de trabajo, a través de un diagnóstico y la aplicación de políticas de corrección para generar un buen ambiente laboral entre todos los trabajadores. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mediante las normas oficiales mexicanas, establece las condiciones mínimas necesarias en cuanto a salud, seguridad y medio ambiente en el lugar de trabajo. La norma 035 es uno de los primeros instrumentos por los cuales el Estado mexicano reconoció que las condiciones laborales tienen un impacto importante dentro de la salud mental y emocional de los trabajadores. El día de hoy, en Cuidando mi Salud, la importancia de la norma oficial 035 para la salud de los trabajadores. Comenzamos. Tratamientos. Testimonios. Preguntas. Información. Recomendaciones. Muy buenos días y muchísimas gracias por estar una vez más aquí en su programa Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García y los saludo como todos los miércoles, esperando que tengan un bonito día. Y bueno, pues el día de hoy tenemos un tema muy interesante que, bueno, es la importancia de la norma oficial 035 para la salud de los trabajadores. A veces escuchamos que hay algunas normas o algunas leyes que rigen todo esto en torno a los trabajadores, pero no las conocemos. Entonces, bueno, este programa va a estar hecho para todos nosotros y, bueno, ustedes también como trabajadores, que conozcamos lo que es esta norma 035. Y para esto, el día de hoy nos acompaña la psicóloga Nancy Elizabeth Durón Meléndez, psicóloga del Departamento de Personal de nuestra Casa de Estudios. Bienvenida, Elizabeth. Gracias. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Y bueno, también nos acompaña la maestra en Desarrollo y Dirección de Capital Humano, Anaíd Gabriela Amaro Jiménez, profesora e investigadora también de nuestra Casa de Estudios. Bienvenida y muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Bueno, también nos acompaña el doctor Claudio Antonio Granados Macías, también profesor e investigador de nuestra Casa de Estudios. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Mónica. Pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros y bueno, que hablemos sobre este tema que desconocemos, la verdad. A veces no sabemos todo lo que rigen estas normas. Y bueno, antes de iniciar de lleno con el programa, nos gustaría que nos dijeran cuál es su especialidad, en dónde realizaron sus estudios y qué actividades realizan actualmente. Podemos empezar con usted, por favor. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, yo soy licenciada en Administración de Empresas y tengo la maestría en Desarrollo y Dirección de Capital Humano. Trabajé en el sector privado alrededor de 15 años. Actualmente ya soy docente de aquí de la universidad y de manera alterna soy consultora organizacional especializada en las áreas de capital humano y en la implementación de la norma. Muy bien, pues bienvenida y muchísimas gracias. Gracias. Y nuestra psicóloga, por favor, también. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación para abordar estos temas que son muy interesantes y que se conozcan. Yo vengo del área de recursos humanos de aquí de nuestra universidad. Mi formación es la licenciatura en psicología, egresada de aquí mismo de la universidad. Tengo ya 10 años trabajando aquí en aspectos de salud mental. Antes estaba con adolescentes en preparatoria y tengo un año y medio trabajando en el Departamento de Recursos Humanos, coordinando desde la sección de Desarrollo Integral, la norma 035 en la implementación aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Pues muy bien, muchísimas gracias y bienvenida. Doctor Claudio, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo soy licenciado en Derecho por esta universidad. También hice mi maestría en Derecho aquí en la Universidad Autónoma. Posteriormente realicé mis estudios doctorales en la Universidad de Guadalajara. Y por último hice mis estudios en el doctorado en Ciencias Sociales y Humanidades también aquí en la universidad. Por lo que hace al plano profesional, pues realmente mi actividad se ha dado buena parte de ella en el servicio público.
en lo que era la Procuraduría de Protección Ciudadana, hoy Comisión Estatal de Derechos Humanos, posteriormente la Procuraduría General de Justicia, en el área de participación ciudadana fui director general. Luego me incorporé al Poder Judicial del Estado, estuve 12 años en el Poder Judicial, encargado de varias actividades, pero mi última adscripción en el Poder Judicial fue titular del Instituto de Capacitación, todo lo que tiene que ver con la formación de los funcionarios de carrera judicial. Luego me dediqué al tema de ciencia y tecnología como abogado del Fideicomiso Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica CONACYT, Gobierno del Estado de Aguascalientes, y jurídico del Instituto para el Desarrollo de Sociedad del Conocimiento. Después ya me incorporé a la Universidad Autónoma como profesor investigador de tiempo completo. Tuve por ahí una aventura muy corta como delegado federal del trabajo, donde pude tener pues un primer acercamiento con el tema que hoy nos acompaña, además pues de 20 años ya como docente de Derecho Constitucional de nuestra Casa de Estudios. Muy bien. Pues bueno, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, vamos antes de continuar con las preguntas, vamos a ver una cápsula sobre la norma oficial mexicana 035. La norma oficial mexicana 035 es una regulación preventiva de trastornos, como el estrés, la ansiedad, insomnio o depresión, que son provocados por las condiciones de trabajo. Su objetivo es establecer elementos para identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosocial, así como promover un entorno organizacional favorable en los centros de trabajo. Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el empleo y las condiciones de la organización. También incluyen las capacidades del trabajador, sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo. Todo lo que, a través de percepciones y experiencias, influye en la salud y el rendimiento. En resumen, son aquellos factores que pueden provocar ansiedad y estrés grave, derivados de la naturaleza de las funciones del puesto de trabajo o actos de violencia laboral hacia el trabajador por el trabajo desarrollado. Según la Organización Mundial de la Salud, México es el país con mayor estrés laboral y de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social, el 75% de los mexicanos padece fatiga por estrés laboral. Por ello, la aplicación de la norma oficial mexicana 35, como parte de la prevención de factores de riesgo psicosocial y como forma de promover un entorno laboral favorable, lanza una estrategia ideal para transformar las condiciones de trabajo en el país. Bueno, ya estamos de regreso y muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno, con esta cápsula que nos dio la introducción al tema. Pues vamos a iniciar con las preguntas y bueno, doctor, nos gustaría que nos dijera primero, bueno, ¿qué son las normas oficiales mexicanas que emite la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas que son vinculatorias. ¿Qué quiere decir esto? Que obligan. Obligan justamente al núcleo colectivo al que van dirigidos. En este caso, como estamos hablando de la norma 035, que tiene como finalidad combatir los factores de riesgo psicosocial de los trabajadores, es una norma establecida por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través de una ley, la Ley de Infraestructura de Calidad, que sustituyó a la vieja Ley de Metrología en nuestro país. Por lo tanto, es una regulación que tiene que cumplirse. Los sujetos a la norma son todos los empleadores del país. Y hay tres categorías que es muy importante señalarlas. Los empleadores que tienen de 1 a 15 trabajadores, los que tienen
más de 15 trabajadores y hasta 50, y los que tienen más de 50 trabajadores. Por supuesto, las obligaciones para cada uno de estos sectores se van incrementando. ¿Sí? Sí, así es, y dependiendo del número, ¿no? Así es. Y bueno, Eli, nos gustaría que nos dijeras cuál es la importancia de contar con entornos laborales seguros y sanos. Pues de primera instancia es que el entorno laboral sea sano y sea saludable para el cuidado de nuestra salud mental. De ahí parte como mucho, y lo que previene la norma es la prevención de estos factores de riesgo psicosociales que afectan a nuestra pudieran afectar a nuestra salud mental. Entonces, el contar con ese entorno favorable, jornadas de trabajo que estén bien establecidas, que estén coordinadas de acuerdo a lo que estipula la ley de las jornadas de trabajo, descansos, cuidar la rotación de turnos, el tipo de liderazgos que se desarrolle, los ambientes y las relaciones de trabajo que existan, el sentido de pertenencia, y todos estos factores, por mencionar algunos, son de vital importancia para que ese entorno se pueda dar de una manera favorable y esto pueda generar una armonía en el desarrollo de nuestras funciones y en general en ser también productivos, que eso es lo que en las organizaciones o en cualquier ente que genere una entidad laboral, que pudiéramos nosotros el trabajar en el producto que se brinda, ¿no? Ya sea un servicio o ya sea un bien físico tangible, pues que funcionemos y se pueda lograr los objetivos de la empresa. Así También. es. Qué importante esto que mencionas, porque a veces lo dejamos como de lado, ¿no? Entonces no le damos la importancia debida. Y bueno, ¿qué podemos entender por salud mental laboral y cómo se manifiesta? Anaí. Sí, un problema que también veíamos anteriormente con la parte de la normatividad, que no existía ninguna ley o regulación que nos hablara o que le diera la importancia a la salud mental, ¿verdad? Considerando estos factores psicosociales, principalmente de estrés y violencia laboral, que afectan no solamente emocional, sino físico. Vemos situaciones, por ejemplo, de problemas a nivel de gastritis, colitis, situaciones de insomnio, de contracturas musculares que se vuelven físicos, pero también emocionales, situaciones de depresión, ansiedad. O sea, no solamente la parte de la pandemia nos trajo esta ola de salud mental tan fuerte, sino aunado también con estas condiciones laborales que generan estos niveles de estrés crónico y una violencia laboral naturalizada, pues afectan a los colaboradores. Y esto se ve reflejado pues en todos los aspectos de la organización, ¿verdad? Vemos niveles altos de accidentes, de ausentismo, ¿verdad? Problemas de rotación de personal que son provocados precisamente por esta situación. Así es, sí, qué importante esto, porque realmente, pues, nos cuesta a veces este equilibrio, pero bueno, hay que tratar, ¿no?, de tenerlo para nuestra salud mental sea favorable. Pues bueno, antes de seguir con las preguntas a nuestros invitados y seguir conociendo más sobre este tema, tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. La norma oficial mexicana 035 evalúa los siguientes riesgos: ambiente de trabajo, cargas de trabajo, ausencia de control en el trabajo, jornadas de trabajo y rotación de turnos excesivas, interferencia en la relación trabajo-familia, liderazgo y relaciones negativas, la violencia laboral. De acuerdo con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que una empresa pueda garantizar un ambiente favorable, debe centrarse en un adecuado proceso de reclutamiento y formación de talento, la evaluación del desempeño, información detallada y específica sobre las tareas de cada trabajador. Pues bueno, ya estamos de regreso después de esta pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Y bueno, les recuerdo el tema del día de hoy, la importancia de la norma oficial 035 para la salud de los trabajadores. Y bueno, antes de continuar ahorita con las preguntas a nuestros invitados, vamos a ver un sondeo en la comunidad universitaria sobre los factores de riesgo psicosocial. ¿Qué
¿Qué factores de riesgo psicosocial pueden afectar la salud mental y emocional de los trabajadores? Pues yo creo que puede ser la sobreexigencia y un ambiente muy tenso o sin respeto. Yo creo que malos jefes o exceso de presión, también la falta de sueño. Pues tanto los horarios de trabajo, el modo de vida que tienen en casa, si las personas están estudiando y todo ese tipo de cosas. Principalmente yo creo que la falta de organización en el ambiente laboral y aparte del hecho de que los ponen bajo mucha presión y normalmente no se les indica cómo hacer ciertos procesos. Yo creo que el campo laboral, así como los jefes, a veces también, pues sí, las personas con las que trabajas, los horarios, los clientes, dependiendo, o sea, en qué tipo de trabajo estés. El exceso de trabajo, el exceso de horas de trabajo, la presión laboral. Yo considero que el jefe puede ser muy estricto o que lo sobreexploten o que la paga no sea buena, que no les paguen como horas extras, también el ambiente que hay en el trabajo, el cómo se llevan con los amigos o incluso si tiene problemas desde su casa o si es que estudia también, siento que todo eso puede afectar en el trabajo. Bueno, creo que trabajo en un bar, entonces creo que algo que afecta mucho es el trato que tienen los clientes hacia uno, porque luego pueden llegar a ser muy groseros contigo y pues tú solo estás trabajando, estás cumpliendo con lo que se te va a pagar y ya. Siento que eso es bastante malo. También los tratos que el jefe tiene contigo, como dijo mi compañera, eso también es algo muy negativo en ese ámbito y que no respetan como tu espacio personal y tu integridad. Yo pienso que también tiene que ver los problemas personales de las personas que influye. ¿Sabes de qué trata la norma oficial 35 o NOM 035? He escuchado de ella, pero no lo tengo muy claro. Es acerca de la salud mental, ¿no?, de los trabajadores y el bienestar emocional en el mismo ambiente laboral. No. No, la desconozco. No, la verdad no la conozco. No, no la conozco. No, la verdad no. No, la verdad no. Sí he escuchado, pero ahorita no recuerdo. Pues bueno, ya estamos de regreso después de ver este sondeo en la comunidad universitaria. Como podemos observar, pues sí, hay quien tiene ciertos conocimientos, pero hay quien todavía nos falta, ¿no? O sea, aterrizar. Y bueno, ya vemos que también sobre la norma, pues hay mucho desconocimiento. ¿Quisieran agregar o comentar algo del sondeo? Es importante también partir que la norma relativamente es nueva, o sea, el año de aprobación fue en 2018, ya se empieza a exigir a las empresas, hay dos momentos, a partir del 2019 y 2020, que ya tenga en el 2020, en octubre del 2020, al 100% las guías que te aplica y cubrir con todos los numerales que te pide la norma. Entonces, realmente, pues si es algo nuevo, puede ser este desconocimiento. Hay mucho que se tiene que trabajar todavía en la norma, por ende que es nueva, hay muchos puntos que afinar. Okay. La norma te estipula de lleno, pareciera qué es lo que tienes que hacer, pero hay cuestiones que se tienen que ir afinando como toda norma. Ya cuando la aplicas, pues habrá que ver qué se tendría que agregar y qué cuestiones a trabajar, pero sí, puede ser esto y pues sí, también falta mucho que trabajar en organizaciones, en difusión, en crear campañas, concientización, porque al final de cuentas eso trabaja como tal de lleno en las cuestiones de salud mental, ¿no? Que en general como sociedad o en general en el mundo, la salud mental, como no es algo tan visible, aparentemente, pues es algo como que no se le resta un compromiso real en general, pues, en todos los escenarios. Así es, sí, y como lo menciona, pues poco a poco se va trabajando sobre esto. Sí. Pero bueno, hay que informarnos también y conocerla. Sí. Y bueno, nos gustaría que nos platicara, bueno, ¿qué padecimientos o enfermedades mentales se derivan de la actividad o el entorno laboral? Sí. Ahora sí. Para contestarte esta pregunta, partemos que somos un ser integral y todo lo que nosotros desarrollamos es un contacto de nosotros con el medio exterior, desde que empezamos a socializar en la familia, en los trabajos, en cualquier escenario que nos desarrollemos. Ya como tal en cuestiones de ya desarrollar una función laboral, agrégale a lo que suscita en el trabajo, a todo el resto, cuestiones personales, sociales, económicas, que ahorita se viene una situación muy fuerte. Esto agrava mucho la situación si yo tengo cuestiones de jornadas excesivas de trabajo, cargas contradictorias, una situación hostil, violencia laboral en el trabajo. Esto va a repercutir de lleno en mi salud mental. ¿Y de dónde empieza la base? Viene mucho de estrés.
El estrés no lo vemos palpable hasta que es una situación fuerte, porque el estrés empieza desde un agotamiento físico, leve, y empieza a llegar a ser una situación ya compleja con síntomas muy palpables que pueden ser hasta terminar en problemas cardíacos, ¿no? Entonces, es importante atender desde los primeros síntomas, y puede ser ansiedad, depresión, estrés, burnout, que es el síndrome del quemado, que es cuando ya hay un agotamiento muy fuerte que cae en situaciones físicas. La cuestión con todas estas afectaciones en la salud mental que suscitan relacionado a situaciones laborales es que ya recaen en cuestiones físicas. Es cuando ya nos damos cuenta, o sea, es algo que me está incomodando, emocionalmente no me siento bien y lo dejas de lado, y luego viene toda esta sintomatología física que es hasta cuando ya aparentemente se ve observable, que es cuando toman acciones, y en muchos de los casos ya se desarrolló una situación de una depresión ya grave, que no va a ser tan fácil a trabajar que si yo hubiera empezado a trabajar desde los primeros síntomas. Así es, y entonces poner atención también, ¿no? Conocernos nosotros mismos. Y complementando un poco, también uno de los factores que está sucediendo es que para controlar este estrés, mucha gente pues utiliza el alcohol o el cigarro o otro tipo de drogas, y que ahora no es esa problemática del estrés, sino ya tienes una problemática adicional de salud que te afecta pues en muchísimos otros ámbitos, ¿no? Entonces, también la situación de las adicciones que conlleva estos factores psicosociales, pues nos crean una bomba, ¿verdad? Sí. Y aunado a esto que menciona, bueno, ¿cuáles son las consecuencias de las enfermedades mentales en los trabajadores y en sus áreas de trabajo? Porque como ahorita lo mencionabas, pues recurrimos a cosas que no son sanas, que realmente no nos, pues sí no nos van a tener un beneficio a largo plazo. Entonces, ¿qué consecuencias vamos a tener? Pues a nivel laboral impacta mucho, porque, por ejemplo, hay gente que su única comida al día es un refresco y un pan, ¿no? Entonces empezamos desde la parte de la alimentación, o que su primer desayuno es un cigarro, ¿no? Sí. Entonces estamos hablando de que si el estrés me genera un problema gástrico, aunado con la mala alimentación, aunado con que no descanse bien, entonces esto que va a afectar a tu productividad. ¿Por qué? Porque no vas a tener la energía, porque no vas a rendir al 100%, porque vas a estar cansado, ¿verdad? Entonces, aparte, si tienes situaciones de depresión o de ansiedad, pues esto te conlleva que física y emocionalmente no te vas a sentir bien, no vas a tener el mismo rendimiento. Y es por eso la importancia de tocar estos temas, porque a veces la empresa o las organizaciones pues buscan el resultado, ¿verdad? El resultado, la utilidad, la rentabilidad. Pero si no vemos que si la gente no se encuentra bien en óptimas condiciones, no va a tener ese rendimiento que se desea, ¿no? Entonces se va a ver afectada la rentabilidad y las utilidades. ¿Por qué? Porque las personas impactan en toda la organización. O sea, no podemos decir, es que no me afecta que fume o que tome. Pues sí me afecta, ¿no? Me puede llegar hasta que le dé un infarto, un directivo que se la pasa fumando y consumiendo igual otra droga, pues te da un infarto y ya, ¿no? Ya pierdes la vida. Entonces es un tema que sí es necesario darle la importancia que merece, porque no solamente afecta de manera individual, sino a toda la organización. Así es un conjunto, al final de cuentas también. Y bueno, doctor, ¿cuál es el objetivo de la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Como hemos mencionado, la idea de la NOM 035 es evitar los factores de riesgo psicosocial. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, en primer lugar, tomar una serie de medidas preventivas. Es decir, que las empresas prevengan estos riesgos psicosociales que impactan la productividad, no solamente de la organización, sino del propio trabajador y finalmente nuestro entorno social. Porque como hemos visto y lo que aquí se ha mencionado, particularmente vivimos en un entorno ya violento, con un problema de salud pública muy grave en el tema de adicciones. ¿Sí? Lo que aquí se ha mencionado pues tiene mucho sentido. Una persona que tiene una adicción
provocada por estrés, por ansiedad laboral, por un evento traumático, que además esto es cada vez más cercano en un entorno de violencia general social. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta todo ello, cae la productividad. ¿Cuál ha sido el gran problema que ha tenido el país y que la Secretaría del Trabajo mide junto con la Secretaría de Economía? Pues la productividad. En México, para que ustedes se den una idea, se trabajan más o menos 2.120 horas al año. 500 horas más que en cualquier país de la Unión Europea. Los alemanes, 1.651 horas. En promedio, en Alemania se trabajan 34 horas a la semana, mientras que en México podemos estar arriba de las 48 horas. ¿Sí? Ahora, ¿esto significa que seamos más trabajadores, más productivos? Por supuesto que no. Somos muy improductivos. En el ranking de productividad andamos muy mal. Por ello es que nació otro indicador hace yo creo que unos 23 años, que es el indicador de felicidad, que mide varias cosas. Esperanza de vida, libertades, corrupción, para entender finalmente si el entorno laboral es adecuado. Hoy por hoy sabemos que la salud psicosocial de los trabajadores es fundamental para elevar la productividad. ¿Qué necesitamos? Pues trabajadores que no tengan estos niveles de estrés provocados por jornadas laborales que van más allá de lo ya determinado en la Ley Federal del Trabajo. Pongo un ejemplo. No deben trabajar más de 3 horas extras de la jornada laboral. ¿Qué provoca esto? Lo que decía Eli, el burnout, el agotamiento, ¿sí? El agotamiento laboral donde ya no se puede tener este estímulo, ni hay el compromiso institucional por seguir laborando en un entorno que lo siento ya hostil. Y luego, horas extras, más de 3 ocasiones a la semana. ¿Qué provoca accidentes de trabajo? Entonces, empezamos a ver accidentes de trabajo, desintegración familiar. Imagínense ustedes una madre, un padre, o incluso un hijo que no puede ver a su familia. Entonces, pues esto nos genera muchos problemas en nuestro entorno. Por ello es tan importante que son 3 elementos los que busca la NOM 035. Prevención de los factores de riesgo psicoemocional y psicosocial. Evitar la violencia laboral. Y sobre todo, fomentar un entorno organizacional donde el clima laboral realmente al trabajador le implique tener el compromiso con la institución. De tal suerte que si está en un buen entorno laboral, pues va a ser productivo. Si en cambio no hay ese buen entorno, pues vamos a ser muy improductivos. Y empiezan los chistoretes, estos son los memes, ¿verdad? Sí. Miércoles, ombligo de la semana. Martes, ya casi viernes, ¿no? Jueves o viernes chiquito. Entonces, fíjate, jueves. O sea, ya quiero ver cómo salgo del estrés de la jornada de trabajo, ¿no? O el viernes ya no voy a trabajar, o sea, tolero ir a trabajar porque ya me voy de fin de semana. Así es. Sí, no, qué importante esto que mencionamos y bueno, pues aprender sobre esta norma y conocerla y también pues defendernos, ¿no? Sobre estos aspectos. Pues bueno, vamos a seguir con las preguntas a nuestros invitados, pero bueno, tenemos que hacer una pausa, lo invitamos a que no se vaya. De acuerdo con el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, para que una empresa pueda garantizar un ambiente favorable, debe centrarse en una buena comunicación, saber generar y promover un sentido de compromiso con la empresa, un plan de compensación adecuado, siempre según el marco de la Ley Federal del Trabajo, brindar las mejores herramientas necesarias para los trabajadores. Cumplir con la norma oficial mexicana 035 por parte de las empresas se traduce en ahorros por establecimiento, incremento en la productividad, al disminuir las ausencias de trabajadores y la repercusión de estos en costos comerciales y administrativos. Disminución de gastos para capacitación por sustitución de trabajadores en riesgo.
Bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este su programa Cuidando mi Salud. Les recuerdo el tema del día de hoy, que bueno, es la importancia de la norma oficial 035 para la salud de los trabajadores. Pero bueno, antes de continuar con las preguntas a nuestros invitados, vamos a ver una cápsula de nuestros compañeros del Departamento de Cultura Física y Deporte sobre la readaptación deportiva. Mi nombre es Luis Ángel Ibarra Rodríguez y a continuación yo les voy a hablar lo que es la readaptación deportiva. La readaptación deportiva es un trabajo transversal y se fundamenta en el trabajo en equipo de varios especialistas de la medicina deportiva. La readaptación deportiva inicia propiamente después de que el paciente ha sido dado de alta y es un proceso individualizado y específico. La proposición debe ser abierta, específica a cada deporte y a cada lesión según las características del individuo para que éste pueda ingresar propiamente al deporte. Y bueno, ya estamos de regreso después de ver esta cápsula de nuestros compañeros del Departamento de Cultura Física y Deporte. Pues bueno, vamos a continuar con las preguntas y conociendo más sobre este tema. Pues bueno, vamos a hablar un poquito, Eli, ¿qué riesgos psicosociales están relacionados con las cargas de trabajo, el ritmo y los tiempos de ejecución del mismo? Ya lo mencionaba ahorita el doctor, que pues hay en ocasiones donde las cargas laborales pues exceden pues la reglamentaria, ¿no? Pero, ¿qué riesgos tiene? Mire, como tal, lo que mencionas es como tal el riesgo. Ahora, este riesgo que va a desarrollar y desencadenar, ¿no? Que va a ser afectaciones directas en la salud, que bueno, ya lo mencionábamos, puede ser burnout. ¿Qué pasa si yo tengo a un trabajador, como ya lo mencionaba hace un momentito el doctor, que está trabajando sin descansos, jornadas largas? Va a desencadenar todo este tipo de situaciones. El primero va a ser el agotamiento físico, ¿no? Que inicia por eso, el agotamiento físico, pero a esto se desencadenan otros factores, porque el tener jornadas de trabajo más amplias pues va a implicar que yo esté en menor contacto con mi familia o con mi círculo social. Y por ende esto va a generar en mi círculo social también algunas situaciones que van a afectar mi desarrollo, porque a final de cuentas nosotros, aquí estamos en los trabajos, en teoría que serían 8 horas laborales, sería un tercio de nuestro día, ¿no? Pero el otro, ¿qué yo hago con el otro tiempo? Si el otro tiempo lo invierto también a trabajar, no voy a tener otro lugar donde me desarrolle. Si no se está durmiendo de manera adecuada, si no se está alimentando, porque si te das cuenta, todos estos factores son como una cadenita y van sumando muchas cosas. Estoy trabajando mucho, no tengo ni siquiera los tiempos para alimentarme de una forma adecuada, no estoy durmiendo bien y busco otras estrategias que no son las adecuadas como para zafarme de esta rutina, de esos trabajos que la mayoría de las veces es consumiendo sustancias o desarrollando actividades de riesgo, no solamente las sustancias, ¿no? Que eso pone en riesgo y aumenta más mis síntomas. Entonces, más que apoyar en todo esto, va a afectar y esto va a generar situaciones de estrés, de ansiedad, depresión, situaciones de estrés postraumático, que hay una afectación directa en mi estado de salud, ¿no? Mi sistema de alerta pues está afectado, el que yo pueda concentrarme en mi espacio de trabajo va a generar una dificultad muy alta. Y por ende, pues va a bajar la productividad. Si lo queremos vender como a las empresas de por qué que aparte es obligatorio, bueno, pero ¿por qué implementarlo? Porque si yo no cuido estos factores de riesgo psicosocial que no se estén desarrollando en mis trabajadores, esto va a afectar a mi productividad, porque si mi salud mental no está bien, no voy a poder desarrollar al 100% de mis funciones. Esa sería como la vía que podemos, así en un ejemplo muy claro, para trabajar y la importancia tanto para las personas como para la organización,
para poder trabajar en prevenir este tipo de factores de riesgo psicosocial. Así es, que sea un ganar-ganar, ¿no? Exacto, es mutuo, por eso hay un compromiso tanto del trabajador como del patrón, pues del jefe. Así es. Y bueno, ¿qué factores psicosociales tienen que ver con las relaciones con compañeros y jefes? A veces no es tan fácil, pero bueno, hay que tratar. Sí, de hecho, bueno, pues como comentábamos hace rato, la norma establece estos entornos, estos ambientes o climas laborales que mucha o gran parte es en base al comportamiento de nuestros compañeros y de nuestros jefes, ¿no? A veces el principal problema o el principal estresor pues es el jefe que te hostiga, que está atrás de ti, que te presiona, que te sobrecarga de trabajo, y lamentablemente en México tenemos esta cultura laboral de que entre más horas estés, eres mejor, cuando realmente vemos que no tiene relación absolutamente con la productividad, ¿no? Pero siempre se pide, no, es que si tú te quedas tiempo extra es que tienes disponibilidad, es que si quieres trabajar con nosotros, y realmente eso no debería de ser. Y mucho de la parte que acota la norma es ya este concepto de violencia laboral, y en la parte de 3 puntos principales, lo que es el hostigamiento, que es esta violencia psicológica que ejerce el jefe al subordinado, el acoso, que es entre los compañeros de trabajo, y también los malos tratos, que pueden ser tanto del jefe, de los compañeros y a veces hasta de clientes, ¿no? Vemos también, por ejemplo, las personas que trabajan en atención a clientes, que, híjole, a veces estar atendiendo ciertos, pues a ciertas personas complicadas, pues también te estresa, ¿no? Entonces, es muy importante pues analizar que mucho o gran parte de estos estresores se generan por estos ambientes tóxicos que lamentablemente pues se naturaliza, ¿no? Se naturaliza el que, yo te pongo el apodo y yo te digo, recuerdo mucho gerentes que decían, ¿puedes o no puedes? ¿No? O sea, el descalificarte, el compararte, el dejarte de hablar, o sea, situaciones que son violencia psicológica que pues le afecta mucho a la persona, ¿no? En su integridad, en su autoestima, en su seguridad, y eso que se va a ver reflejado pues en su desempeño, ¿verdad? Claro. Entonces, todo va relacionado. Así es, sí. Híjole, es difícil el equilibrio, pero no imposible. O sea, sí hay que tratar y bueno, tratar de, como lo mencionan, en un conjunto de nuestros jefes con los trabajadores. Y bueno, doctor, pues ¿qué tiene que ver el rol del trabajador, sus expectativas y sus participaciones, bueno, en decisiones dentro de los factores de riesgo psicosocial? Porque bueno, lo mencionamos que pues siempre estamos tomando decisiones, ¿no? Pero pues ahora sí que, ¿en qué afectamos? No, es muy importante el liderazgo organizacional, como ya lo ha dicho la maestra. Por ejemplo, para evitar pues, los entornos de violencia, se requiere un liderazgo muy efectivo, con una percepción de justicia laboral. Y para ello, bueno, pues la selección del personal es por demás muy importante, muy importante, porque la productividad depende pues justamente de estar en un entorno agradable de trabajo. ¿Sí? Entonces, cuando en algún momento fui delegado federal del trabajo, entre otros factores que observábamos en los indicadores, nos encontrábamos que muchas de las empresas en las ferias del empleo o en las jornadas del empleo buscaban ciertos perfiles jóvenes, particularmente sin compromisos familiares, porque consideraban que eran las personas más dispuestas a trabajar. Sin embargo, la rotación de personal era mayor, porque pues estos entornos donde buscan estos perfiles, donde no hay mucha capacitación, que ese es un tema también importante para combatir los factores de riesgo psicosocial, la capacitación, pues no le daban resultados a las empresas, ¿no? Claro. Y llegó un momento que cambió y se modificaron las reglas en el sentido de que se comienzan a contratar a personas que sí tienen compromisos. Por ejemplo, un padre de familia, una madre de familia, era mucho más segura en su entorno laboral, más productiva,
que, por ejemplo, los jóvenes que recién iniciaban. O se dio otro fenómeno. Había una idea de que solamente se podía contratar a personas hasta cierta edad, 35, 40 años. Hoy el umbral en las ferias del empleo, yo les invito a que se den una vuelta, a las que realiza tanto el municipio como el gobierno del estado, que es lo que más está, digamos, a la vista de todos nosotros, pues ya hay empresas que contratan adultos mayores, particularmente aquellas que se dedican a preparar alimentos para los comedores industriales, porque ya los jóvenes o ciertos segmentos de la población pues ya no quieren esos trabajos. No. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, tener un ambiente adecuado, un clima laboral adecuado, y mucho tiene que ver con el liderazgo de quienes dirigen, buscar los mejores perfiles de quienes dirigen la organización. Así es. Una organización donde hay cordialidad es una organización productiva. Sí, qué importante esto. Y sí, tiene que ser un trabajo en equipo, no solo realmente de nosotros como trabajadores, sino también de un buen líder. Pues bueno, todavía nos faltan algunas preguntas a nuestros invitados del día de hoy. Bueno, aterrizar este tema. Hoy tenemos que hacer una pausa. Lo invitamos a que no se vaya. Cumplir con la norma oficial 035 por parte de las empresas se traduce en reducción de daños materiales a equipo, maquinaria e instalaciones de la empresa, buen ambiente de trabajo, sentimiento de pertenencia en los trabajadores, mejor imagen de la organización, mayor credibilidad. Las empresas que no cumplan con la norma oficial mexicana 035 pueden ser acreedoras a multas que van desde 4,244 pesos hasta los 422,450 pesos y puede aplicarse por trabajador y por cada acción incumplida. Por ello es muy importante implementarla en la empresa. Pues bueno, ya estamos de regreso y muchísimas gracias por el placer de su compañía en este programa Cuidando mi Salud. Pues bueno, ya estamos en la recta final de este programa, pero bueno, todavía hay algunas preguntas y para aclarar algunas situaciones sobre el tema del día de hoy. Pues bueno, vamos a continuar. Eli, pues ¿cómo podemos detectar que un empleado está siendo afectado en su salud mental por factores psicosociales? Muy bien, mira, si bien la norma ya te establece unas guías y son instrumentos que ya te da estandarizados donde podemos identificar ATS o algún factor de riesgo psicosocial, que eso es algo que mediante las aplicaciones podemos detectar, pero también nosotros de manera observable podemos darnos cuenta de que trabajadores están sufriendo algún tipo de situación que está afectando la salud mental, desde cuestiones conductuales en cambio en cada uno de los trabajadores, ya sea tú como jefe, como compañero o uno mismo evaluarlo, ¿no? Estoy teniendo cambios en mi conducta de que ya me resulta apático mis funciones, hay ausentismo laboral cuando yo normalmente siempre cumplía con mis funciones, llego tarde cuando antes normalmente era cumplido, como estos cambios que vemos en esas personas que antes era como el trabajador que cumplía, que realizaba sus funciones, las disfrutaba y de repente llega un momento donde ya no se presentan alguna crisis de ansiedad, nos puede afectar. Hay algún cambio muy significativo en el desempeño de sus funciones y en su desarrollo personal y profesional. Ahí puede ser ya un foquito rojo que no lo vemos en la guía como tal, pero lo puedo observar yo independientemente de los periodos que se apliquen estas guías de referencia, identificar estos trabajadores porque hay un cambio ya. Hay veces que vuelvo con lo mismo que la salud mental no es algo que lo visualicemos como tan fácil, pero sí podemos ver si es mi compañero con quien yo tengo relación diario y veo que de repente está faltando mucho o no cumple, tiene muchos olvidos constantes y es una situación donde puede ser alerta que está afectando en su salud mental. Muy bien, sí, poner atención en esto. Y bueno, ¿cómo iniciamos esta norma? O sea, pues sí, ¿con quién nos acercamos o cómo vamos a tomarla en cuenta? Yo implementarla, pues yo como empresa o como organización, ¿qué hago?
Sí, es un desafío muy grande porque las interpretaciones de las normas, bueno, pues a veces son algo subjetivas, pero yo creo que lo más importante antes de empezar la aplicación de los instrumentos o las guías de referencia, que la propia norma te los brinda, ¿verdad? Sí empezar con la parte de la capacitación y la sensibilización. O sea, empezar a abordar estos temas. Muchas veces yo creo que vas a las organizaciones y preguntas a algún trabajador, oye, ¿qué es un factor psicosocial? Pues no vas a saber responderlo. Además, el estrés es un tema muy subjetivo, o sea, lo que te estresa a ti tal vez no me estrese a mí, entonces ese es el gran desafío de la implementación, cómo medir estos niveles de estrés, ¿no? Pero si ya vamos tocando los temas, o sea, si ya vamos diciendo, mira, un estrés crónico se caracteriza por esto, esto, esto y esto, tal vez yo pueda identificar y decir, híjole, sí, ya estoy viviendo, ya tengo insomnio, ya tengo problemas gástricos, ya tengo esto, esto, esto y esto, y ya puedo decir, sí traigo un nivel de estrés. Y que empecemos a generar estas políticas, una política para la prevención, ¿verdad? Y las políticas pueden ser ir colocando estas acciones concretas desde la activación física, desde el equilibrio de las cargas de trabajo, desde el respetar, ¿verdad? Hasta tu hora de comida, porque hay trabajos que ni siquiera te respetan tu horario, ¿no? Ir haciendo esas pequeñas acciones para que se sensibilice al personal, este liderazgo, oye, ¿cómo tratas a tus subordinados? ¿Cómo se tratan los compañeros, verdad? Ir fomentando este clima laboral sano, ¿verdad? En base, pues, a estas acciones concretas y algo muy importante, con el compromiso de la alta dirección. Porque si no hay compromiso que venga desde arriba, es muy complicado, muy difícil poderlo implementar, ¿verdad? O sea, serían acciones pues del área de recursos humanos o acciones así de un par de personas. Si la alta dirección apoya para que se brinde todo este programa de sensibilización y capacitación, podemos implementarla correctamente. Muy bien, sí, y qué importante esto, que todos estemos en el mismo canal. ¿Y qué sanciones tiene si no cumplimos con esta norma? Porque ahorita que lo mencionaban, pues es obligatoria, o sea, no es como si quiero o no quiero, más bien es obligatorio hacerlo, pero ¿qué sanciones puede tener la empresa? O también, pues yo sí veo que a lo mejor no se está cumpliendo, ¿dónde me dirijo como trabajador? ¿Qué hago? Bueno, primero, las sanciones ya las visualizamos, que puede ser entre 5 y medio millón de pesos. ¿De qué depende? Depende del número de trabajadores que tenga la empresa. ¿Sí? Una empresa pequeña que tiene de 1 a 15 trabajadores, pues realmente más que sanciones hay prevenciones por parte del órgano regulador que es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Puede haber una visita, una inspección no esperada y en la inspección pues van a observar si se han hecho algunas acciones tendentes a cumplir con la NOM 035 y si no, puede dar la oportunidad a la Secretaría del Trabajo para que cumpla sin sancionar económicamente esta pequeña empresa. Si no lo hace, entonces vendrá alguna pequeña multa que traerá como consecuencia pues, que esto se transforme en un crédito fiscal que va a ser ejecutado, ¿sí? Por las instancias jurisdiccionales, cosa que no se espera. ¿Qué sucede con empresas que ya están en el otro rango, más de 15 empleados a 50? Bueno, ya no basta solamente las medidas preventivas, sino ya la aplicación concreta de otras actividades en cumplimiento. Por ejemplo, la guía, la segunda guía, que tiene que ver, que además ya debe tener un portafolio de evidencias. Y por último, las grandes compañías, que estas sí tienen un cuerpo de recursos humanos, que sí tienen una comisión de seguridad y salud en el trabajo e incluso un especialista en psicología laboral. Bueno, pues ellos son los que tienen los mayores compromisos que instrumentar y además acreditar ante la autoridad reguladora. Para ello es que también se previó en la NOM 035 la existencia de unidades acreditadoras de esta NOM 035, que son, digamos, externas a la Secretaría del Trabajo, que se han especializado en la norma y que pueden auxiliar
a las 3 categorías de empresas y que vale la pena. Si bien es cierto, la Secretaría del Trabajo, y esto se los digo muy simplemente, tiene que ver que no tenga pues, el número de inspectores para hacer las revisiones, pero estas son aleatorias y donde se haga una inspección aleatoria y no se haya cumplido absolutamente nada, pues es muy triste y angustiante el tener que recibir sanciones que pueden ser muy importantes pues, para la misma salud patrimonial de la empresa. ¿Qué hacer? Los trabajadores que consideren que no se ha hecho nada pueden denunciar anónimamente a los correos electrónicos de la Secretaría del Trabajo. Muy bien, pues bueno, ya lo sabe, hay que hacer cumplir esta norma y bueno, nosotros también tenemos un compromiso muy importante ante ella. Pues les agradecemos su participación en este programa, la psicóloga Nancy Elizabeth Durón Meléndez, y también agradecemos a la maestra Anaíd Gabriela Amaro Jiménez y al doctor Claudio Antonio Granados Macías. Muchísimas gracias por habernos acompañado y bueno, habernos aclarado sobre este tema. Los invitamos a que nos acompañen en el próximo programa de Cuidando mi Salud. Mi nombre es Mónica García, con otro tema igual de interesante. Hasta la próxima.